Buen día, República Oriental del Uruguay. Bienvenidos, bienvenidos compatriotas, bienvenida ciudadanía de la República Oriental del Uruguay, comenzando una nueva semana en este día 8 de septiembre del año 2024, año electoral, año clave para la República Oriental del Uruguay. Voy a bajar un poquito la imagen. Año clave realmente. Y venimos desarrollando un ciclo que podríamos considerar como una campaña periodística advirtiendo el enorme peligro, un peligro pero gigantesco, de destrucción de nuestro Estado de Derecho definitivamente, a modo de un golpe de gracia, a modo de ese asesino que se acerca prácticamente a la víctima y va a dar el golpe certero, ese ejército de pronto de francotiradores, ese francotirador experto que está con la mira puesta en esa víctima, que está seleccionada como una víctima estratégica ya para dar un mensaje final de poderío y de poderío político. Y me refiero a ese francotirador que es este plebiscito del PIT-CNT. Sí, podemos establecer perfectamente la analogía. Hay un libro maravilloso en la historia de la literatura ensayística de nuestro occidente, que obedece a un escritor inglés muy particular, con una vida muy trágica, pero a su vez con un porte erudicional y una altísima capacidad de pensamiento que lo consagra como un gran ensayista y pensador inglés del siglo XIX. Me refiero a Thomas de Quincey, docente universitario, con grados universitarios en varias materias, siendo él un autodidacta proveniente de una familia de mucho dinero que se vino abajo, que se destruyó económicamente, reconstruye su vida, tiene su familia, su esposa, sus hijos, sufre tremendamente un desenlace fatal de la muerte de su hermanita con 7 años cuando eran niños, y él prácticamente acunándola a través de una peste, la llamada peste negra, que va a asolar a toda esa Londres de aquel entonces. Él es de Manchester, y escribe varios libros, y entre ellos el que se considera que es la obra maestra, que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Tiene otras dos obras geniales, que es Un inglés comedor de opio o fumador de opio, y Suspiria de Profundis, que es la segunda parte de esos testimonios que él escribe, de esa narrativa autobiográfica prácticamente, pero trasciende la autobiografía hacia la calidad de un ensayo filosófico respecto a nuestra civilización en sí, a la composición ética de nuestra conducta, de acuerdo a ese basamento de cristiandad y a ese trasfondo de ética y de filosofía, como también de metafísica greco-latina. En este libro, del asesinato considerado como una de las bellas artes, hace una, digamos, excelente ironía de la condición humana, indolente, trepadora, malversante, hace una ironía a la demagogia, a la falta de experticia para descubrir delitos e inclusive a esa codicia y esa enfermedad que tenemos inseminada en los seres humanos, como la codicia, la avaricia y la falta de comprensión de la vida del otro, de respeto y de empatía, y nos podemos ver llevados al crimen. Pero él desarrolla algo más profundo que el crimen, como el crimen en sí. Y el crimen más grande es el asesinato. Y considera que hay muchas personas que están tan enfermas que desarrollan esa actividad criminal de modo profesional, son contratados, son sicarios. Hubo y hay sociedades de asesinos, la mítica sociedad de los Hashishim, por ejemplo, la mítica sociedad de los asesinos que hasta ves en películas, que se dedican profesionalmente y se dedican de un modo tal que van perpetrando esos delitos sin ser descubiertos porque desarrollan una metodología estratégica profesional que, según Thomas de Quincey, se puede considerar que trascienden hacia la órbita del arte. Quejumbroso, ¿verdad?
horroroso lo que estoy diciendo, lo que plantea Thomas de Quincy. Lo plantea incluso de modo muy irónico, desarrollando un destilado perfume de humor negro, pero que en ese destilado del humor negro va destilando también el perfume filosófico de la ética del comportamiento, y considera que para muchos enfermos mentales asesinar consiste en un arte, en un propósito de vida, en un objetivo, y el arte en sí está cimentado en la imposibilidad de que se descubra al asesino, al criminal. Es decir, no dejan pistas o dejan muy pocas pistas que desorientan, no dejan líneas de investigación claras. Y ese mismo asesinato, que en este caso lo estamos circunscribiendo al territorio penal, literalmente penal, de darle muerte a una persona, ese es el crimen del asesinato, el que diera muerte, el que matare, el que le quita la vida a una persona, es un asesino, un homicida, y en distintos grados según las circunstancias que la ley prevé. Pero también hay otros asesinatos, hay otros crímenes, hay robos y hay asesinatos institucionales. Se asesina, por ejemplo, la naturaleza vital de un Estado de Derecho, como está a punto de pasar en nuestro país, dado que ya se vino por el proceso legislativo de una estrategia de un populismo revolucionario instalado en Uruguay como toda América Latina, pero en Uruguay se ha trabajado, digamos que de modo organizado, con ciertas sutilezas y otras no tanto, pero sí sofisticadamente y de modo organizado ante el pueblo uruguayo que nada sabe de esto. En esos 15 años consecutivos de Frente Amplio, más estos años de gobierno, estamos viendo el discurrir de un proceso sistemático de asesinatos a distintos confines del Estado de Derecho, que es como si fueran, digamos, dañando órganos vitales de nuestro organismo, de nuestro cuerpo vital, que es el Estado de Derecho, consagrado y irreductiblemente, perdón, consagrado por la Constitución de la República, que es donde puede estar consignado y consagrado jurídicamente con imperio jurídico mayor, de orden jurídico, que es acá, en una constitución, en cualquier país. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, estamos hablando del orden jurídico, del corpus iuris, del orden, es decir, si hablamos de orden, hablamos de una organización, de un ordenamiento, de una coordinación de normas, de una armonía de normas que todas obedecen a la ingeniería jurídica que está consignada en esta ley suprema o en esta carta constitucional, en esta carta magna, dirían los ingleses, esta carta magna, es decir, es la máxima carta legal que tenemos, es el documento mayor, la ley suprema, dirían los romanos, que es la Constitución, decimos ahora. Y la misma expresión lo dice, Constitución, en este caso Constitución de la República Oriental del Uruguay. Constitución, la que constituye todo nuestro orden jurídico, que es soberano e independiente de acuerdo a los primeros artículos. Artículo 4, pero vamos, por ejemplo, rápidamente. Artículo primero de la Constitución de la República, de la Nación y su soberanía. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Es en un sentido amplio, jurídico, político, somos la asociación política de todos los habitantes, dice la Constitución, no de los ciudadanos solamente, de todos los habitantes. Es un concepto amplio de nación como república. Ya nacemos como la República Oriental del Uruguay. En el artículo 2, complementario del artículo primero, son todos coordinables. Este trabajo del doctor Rubén Flores de Arquevicius es brillante en ese sentido, porque es la edición de la Constitución con anotaciones al margen o al pie de cada artículo y establece los artículos que debemos estudiar paralelamente o simultánea, digamos, combinadamente,
porque son coordinables. Los artículos que están coordinados unos con otros. Y cuando el doctor Dechevicius, como docente de Derecho Constitucional, como constitucionalista, escritor del derecho constitucional, de las teorías del derecho constitucional, de las teorías de Estado, también docente del derecho público administrativo, cuando nos habla de coordinar, cuando nos dice en los apéndices, en las anotaciones, coordinar con artículo tal, tal y tal y tal, nos está indicando a las claras que la Constitución obedece a un orden, es un orden integrado de factores. De ahí que en el derecho se deba apelar a dos estrategias de interpretación de la letra de la norma. Una es la exégesis, es decir, el sentido literal de lo que dice la norma, y constitucionalmente es muy importante que la Constitución, digamos, propenda al análisis exegético rápidamente, tiene que ser muy clara, muy concreta. Lo mismo pasa con el derecho penal, debe ser muy concreto en las disposiciones y muy literal, muy claro, muy verbalmente literal, para darnos sin confusión alguna a la interpretación correcta de lo que esa normativa dice. Pero esa normativa, a su vez, se va integrando a otras. Normativas me refiero a los artículos, normas, disposiciones. ¿Mm? En este caso, la Constitución de la República tiene 332 artículos. Tenés leyes que tienen, qué sé yo, 500 y pico de artículos, 600 artículos. Tenés leyes también de 300, 400 artículos. Cada uno de esos artículos son disposiciones que están integradas a un orden legal que persigue una finalidad determinada, pero esa ley a su vez está integrada al conjunto del resto de las leyes y todas deben obedecer al orden jurídico que esta Constitución nos indica. Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero, dice el artículo 2, es decir, la República Oriental del Uruguay como una asociación libre, política, jurídico-política, asociación. Estamos hablando ya de contrato de sociedad civil que lo va a confirmar el artículo 21 del Código Penal, que es la ley madre que establece todos los derechos de los habitantes de la República Oriental del Uruguay, todos los derechos civiles, todos los derechos como ciudadanos, por eso el derecho civil, los derechos personales, civiles. Voy rápidamente para que se entienda el asesinato que pretende desarrollar este sicario francotirador que instaló el PIT-CNT, que en definitiva es el Partido Comunista del Uruguay, con el resto de los partidos marxistas, para ya prácticamente dar el mensaje final de que ellos tienen el poder político del país a la interna del sistema político. Porque si nuestro cuerpo electoral, más o menos descerebradamente, más o menos confusamente, expuesto a este, digamos, atropello brutal, a este ejercicio de interpelación abrupta sobre una materia que es de especialidad legal, que es privativa de la ley según la Constitución, como un régimen de la seguridad social, se pretende que lo resuelva por la vía constitucional, ya estamos muy mal. Acá hay varios aspectos que después analizaremos y seguramente lo podamos hacer con el doctor Conrado Rodríguez. Está el aspecto constitucional de este plebiscito que es directamente un atentado contra la Constitución, según los artículos 7, 32, 36, 58, 59, 77 también, y por supuesto lo que indica el artículo 330 de la Constitución. Pero tenemos un aspecto legal. La reforma de la seguridad social es materia reservada a la ley y es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que debe proponer una reforma de la seguridad social o una nueva ley de la seguridad social para establecer un nuevo régimen. Pero de todas maneras, en el derecho hay un principio que también está consagrado acá en esta Constitución, porque precisamente es la constitución de un Estado de derecho, que es república democrática, abierta, representativa, es un Estado de derecho. El otro principio cardinal, sustancial del Estado de Derecho, es el principio de la seguridad jurídica. Esto quiere decir que todos los derechos que se enumeran en la Constitución son inviolables, son intocables, son inamovibles, como los del artículo 7, por ejemplo, como los del artículo 7.
Incluso el artículo 6 dice que en los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. Acá está la cláusula de salvedad que tiene que hacer siempre el Estado uruguayo ante un tratado internacional, porque prima en la teoría del derecho de Estado, del derecho público, del derecho constitucional, prima la ley constitucional, la suprema ley como la ley que está por encima de todas las leyes, inclusive de los tratados. Los tratados pueden asumir una norma, es decir, una jerarquía constitucional, si acaso no contradicen la Constitución. De ahí lo de las cláusulas de salvedad. ¿Y qué dice el artículo 7? Que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general, es decir, a través de leyes, es decir, a través de materias que son reservadas a leyes especiales que limiten a ese derecho. Eso no quiere decir que lo eliminen, que lo prohíban, porque no son leyes generales, no se aplicarían a todos, es en algunos casos, y siempre sobre la base de que de la indemnización o el resarcimiento como establece con justa y previa compensación como establece el artículo 32. Artículo octavo, todas las personas son iguales ante la ley. Es decir, estamos ante una constitución que si acaso cualesquiera de estos principios, como los del artículo 32, el derecho de propiedad es un derecho inviolable, dice el artículo 32, el derecho de propiedad, la propiedad es un derecho inviolable, la propiedad es un derecho inviolable, y el artículo 36 dice, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Siempre es por ley de interés general o interés público, una ley especial que limite en algo alguno de estos derechos que son sustanciales, son fundamentales en nuestro orden jurídico. Por lo tanto, no puede plebiscitarse, que eso es la acción directa legislativa, no puede plebiscitarse una normativa que prohíba el derecho de propiedad, como en este caso lo haría el PCNT, que prohíba el derecho de propiedad privada. ¿Por qué? Porque prohíbe la actividad privada de empresas financieras privadas en el ámbito privado, en el ámbito del derecho financiero, del derecho comercial, del derecho civil también, del derecho laboral, porque todo ese contexto de esos 24.000 millones de dólares generados por el sistema del pilar individual de los ahorros capitalizables ha generado ese contexto comercial, industrial, empresarial, profesional, laboral, que ha desarrollado derechos de propiedad, porque los bienes que ya se han invertido son propiedad privada, porque los emprendimientos son propiedad privada, porque las industrias en las que se invirtió, centros CAIF, escuelas, carreteras, edificios, shopping centers, aserraderos, curtiembres, explotación agropecuaria, todo eso es propiedad privada y además hay fuentes de trabajo que también han desarrollado que derechos laborales ya generados, que ya se adquirieron, son derechos adquiridos. Y a su vez, la capitalización de los ahorros es propiedad privada a modo de un derecho de propiedad privada que es inviolable en principio y concretamente esa propiedad privada generada a través de la rentabilidad de los ahorros son derechos generados por esas leyes de la reforma de la seguridad social, por lo tanto están amparados bajo el principio de la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede eliminar esos derechos adquiridos de propiedad a través del efecto retroactivo que se le pretende dar en este caso al plebiscito del PCNT. Tiene un efecto retroactivo, es decir, se retrotrae al pasado, hace borrón y cuenta nueva, borra todos esos 28 años de ahorristas que capitalizaron con su esfuerzo, con su trabajo, borra esos 28 años de emprendimientos, de comercio, de negocios, de industrias, borra esos 28 años de actividad empresarial financiera con las AFAPs y sus profesionales y sus empleados administrativos y toda la cadena económica que ha desarrollado propiedad privada,
la confiscan, es decir, roban. Confiscar quiere decir robar. El Estado no te indemniza, no te hace ninguna justa y previa reparación, como sí lo hace una ley especial expropiatoria. La confiscación es el robo de la propiedad privada y además con efecto retroactivo, porque siquiera es un plebiscito que prohíba la propiedad privada, inconstitucional, absolutamente, es contradictorio. No puede tener la Constitución nuestra una disposición que prohíba cualquier actividad privada, ninguna, porque el régimen es universal, es general, es el régimen de la propiedad privada y la legítima actividad que proviene de la propiedad privada. Por lo tanto, no puede tener una norma la Constitución que prohíba algún tipo de propiedad privada. Y al prohibir esa propiedad privada, queda para siempre, fue legislado por una normativa constitucional, lo que a su vez es materia privativa de una ley de iniciativa del Poder Ejecutivo. Una reforma de la seguridad social solo se puede hacer por ley y esa ley jamás podrá violar los derechos adquiridos, generados. Es como si surgiera una nueva ley de la seguridad social que eliminara todos los derechos que se te generaron a vos como de pronto aportante durante 20, 25 años, 24, 15, lo que sea, 30 años ya, bajo el régimen anterior de la jubilación. Entraríamos, ¿no? ¿En qué entraríamos ahí? En un caos jurídico, en un proceso caótico, producto de una revolución político-cultural que atiende a otros intereses y no a los intereses de nuestra República Democrática como un Estado de Derecho consagrado por la Constitución de la República. Porque si a la Constitución de la República le introducen esta normativa que es incongruente, contradictoria, la desnaturaliza, es decir, la hace una constitución inorgánica, contradictoria, esquizofrénica, que pierde valor como documento máximo de nuestro orden jurídico, porque ya no estaríamos en un orden jurídico, estaríamos en un caos jurídico. Entraríamos en un caos, en una colisión de disposiciones legales dentro de la misma Constitución. Se entraría ahí en una situación sumamente conflictiva, harto conflictiva dentro de la misma Constitución. Porque estas disposiciones que pretenden instalar a modo de un sicario francotirador para matar a la Constitución contradicen en esencia desde los principios jurídicos constitucionales, desde los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, la contradicen. No se puede establecer una norma constitucional que prohíba la actividad privada. Y además apuntan, mirá a qué, al sistema financiero, que es el corazón de la economía abierta del mercado, según la oferta y la demanda, proveniente de un factor basamental que es la propiedad privada. Es netamente ideológico este plebiscito. Y está desarrollado, además, sin la legitimación electoral, porque pervierte los actores que patrocinan este plebiscito, integrantes del PCNT en calidad de funcionarios de entes autónomos, servicios descentralizados, de la administración central, pervierten las disposiciones del artículo 58, 59 y 77 de la Constitución. No están habilitados para llevar a cabo una actividad proselitista que pretenda enmendar o arreglar algún tema político, como se establece en el artículo 77, que eso es materia de los partidos políticos, están inhabilitados para llevar a cabo una actividad claramente proselitista, como dice el artículo 58, porque lo están haciendo en nombre de la función pública y no pueden desarrollar ningún tipo de actividad proselitista, inclusive en el espacio y horario de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? En los mismos horarios de trabajo y vinculados indisolublemente a su función pública en nombre de esos funcionarios públicos adheridos a sindicatos del PCNT como COFE, como sindicatos que representan, por ejemplo, a los funcionarios públicos de ANCAP, de OCE, de UTE, son entes autónomos, servicios descentralizados, está prohibido que desarrollen actividades políticas de enmienda, de corrección política, y la Corte Electoral, nos dice el artículo 77, es la única autoridad
jurisdiccional competente para hacer justicia electoral en estos términos. Es lo que yo siempre les digo. Y este plebiscito no fue inhibido desde el punto de vista del contenido y de la falta de legitimidad electoral. Se atuvieron a un aspecto menor, que es la formalidad de la presentación de las papeletas que firmó gente que compulsivamente salieron a buscar para que firmaran, sin saber a ciencia cierta de qué se trata, porque el pueblo en general no puede saber todo esto, que a mí hasta me cuesta un poco explicar, en el sentido de resumirles y ser claro en todas estas, digamos, particularidades y contextos que involucra este gran asesinato a nuestro Estado de Derecho, a nuestra República, además del gravísimo perjuicio económico y financiero que van a generar. Además de eso, que eso por supuesto es otro capítulo, un capítulo aparte. Vamos a una pausa, si te parece, Ramón, y vamos a ir rápidamente a un resumen, porque a veces aclarando las ideas podemos colaborar con el votante a que piense con mayor claridad esto. Y voy a tratar de resumir lo que varios oyentes de muy buena manera, amistades que tengo, que de muy buena voluntad me aportan ideas como para generar un mensaje cada vez más efectivo, digamos, se trata de eso. Acá estamos tratando de que ustedes despierten, que piensen el gravísimo error irrecuperable de un punto sin retorno si este plebiscito del PIS-NT, supuestamente contra la reforma de la seguridad social, pero en verdad es contra la Constitución y sus principios consagratorios del orden jurídico uruguayo, contra la seguridad jurídica de todos nosotros, contra nuestras libertades y, por supuesto, contra el desarrollo económico que esta ingeniería que se ha desarrollado hace ya unos cuantos años, esta ingeniería de la formación de capitales a través del sistema financiero, de la capitalización de los ahorros, pretenden destruir y destruir como un efecto constitucional o bajo el efecto constitucional inmediato al resultado, a modo de un punto sin retorno. Quédate ahí.